sí cambiamos el formato, pero una de los segmentos que vamos a tener siempre es el de la entrevista a alguien que no está aquí, ¿verdad? Entrevista, podríamos decir, a un experto, a alguien que pasa. O sea, no somos expertos. Sí, nosotros no somos expertos, pero... No, está bien, no somos. No, estamos aquí para compartir nuestras opiniones, pero sí hicimos una entrevista directamente a alguien que trabaja con esto. De hecho, contacté a alguien que fue mi maestro en la maestría de liderazgo y lo contacté específicamente porque él en redes sociales, en WhatsApp, él pone estados siempre sobre su trabajo, ¿verdad? Para darse más a conocer y todo. Y vi que él hace poco estuvo dando una capacitación, un taller, algo así, sobre específicamente liderazgo y emociones o el papel de las emociones en el liderazgo. Entonces lo contacté, su nombre es Juanfer Campos y él es de Guatemala. Lo contacté y le dije, hola Juanfer, ¿cómo estás? Vi que estuviste trabajando en esto y quisiera ver si nos darías una entrevista para el podcast. Es una entrevista corta, tenemos unos 10 minutos de entrevista, entonces los invito a nuestra audiencia y a nosotros también aquí a que la miremos. Hola Juanfer, gracias por estar con nosotros en Liderazgo en Construcción. No, muchísimas gracias, Cristian, de verdad por la invitación, muy contento, muy honrado de estar acá con tu persona y pues en lo que te pueda servir. Gracias. Juanfer, hemos estado hablando en este episodio sobre las emociones en el liderazgo y qué papel tienen. Y pues tenemos algunas preguntas para ti que tienes mucha experiencia, tanto en este tema como viviéndolo, pero también enseñándolo. Okay. Entonces, quisiera preguntarte primero, ¿qué papel crees que juega la gestión de las emociones en la labor de un líder? Ok, muchísimas gracias en primer lugar por la oportunidad nuevamente y yendo al grano con tu pregunta. Mira, yo creo que la gestión emocional es fundamental porque las emociones influyen directamente en cómo una persona, no un líder, cómo una persona se comunica, toma decisiones y se relaciona con otras personas. Muchas personas creen que el tema de liderar consiste únicamente en dar instrucciones, supervisar, alcanzar resultados. Sin embargo, yo te podría decir que la forma en que reaccionan ante la presión, los errores, los conflictos, termina impactando el clima del trabajo, la motivación y definitivamente eso también va a afectar en alguna medida el compromiso que la gente va a llegar a tener y el compromiso que el equipo va a tener como tal. Creo que todos sabemos y no me vas a dejar mentir, no es solo una frase mía, sino que es algo como muy popular de decir que las emociones son contagiosas. Contagiamos el enojo, contagiamos la tristeza, contagiamos la alegría. Entonces, un líder creo que debe tener conciencia precisamente que él puede transmitir calma, él puede transmitir confianza, claridad, puede transmitir estabilidad dentro de su equipo. Pero también puede transmitir enojo, frustración, ser impulsivo, y eso al final tiene una repercusión enorme en los resultados del equipo y de la persona en particular. Mira, al final yo diría lo siguiente, que gestionar emociones no es dejar de sentir, porque muchas veces también pensamos que es eso, mira, no te enojes, no te preocupes, no te pongas triste. No, gestionar emociones no es dejar de sentir, es aprender a responder con intención en lugar de reaccionar automáticamente. Es saber cuáles son como mis reacciones instintivas y sobre eso ser intencional para poder tener una forma adecuada de reaccionar al momento de sentir esa emoción. Interesante. Muchas gracias. Muy interesante, sí, porque a veces creo que tenemos muchas personas, no solo líderes, muchas personas tenemos en algún momento de nuestra vida ideas un poco erróneas de lo que es la gestión de emociones y pensamos que es, como decías, tal vez suprimir las emociones o dejar de sentirlas o en muchas ocasiones como ponerlas en una pelota y guardarlas, ¿verdad? Y no hacerles caso y no es eso realmente. Ahora, eso a veces nos puede llevar también ese problema de pues esconder las emociones, guardarlas y no expresarlas. Sean expresiones a veces, sean emociones, buenas tal vez o más positivas o de una, tal vez no hablemos de emociones positivas y negativas, sino que a veces las reacciones son positivas y negativas, ¿verdad? Pero puede haber emociones que reaccionamos un poco más positivamente u otras que nos hacen reaccionar más negativamente, pero muchas veces tendemos a hacer eso, ¿verdad? A guardarlas.
Y bueno, como líderes creo que eso es mucho más peligroso, pero Totalmente. en el mundo de liderazgos yo he visto, y probablemente tú lo has visto también, muchos líderes, muchas personas en general, pero en el mundo del liderazgo específicamente, muchos líderes que ignoran su salud emocional. ¿Por qué crees que Ajá. es esto, Juanfe? Mira, Cristian, yo creo que pasa algo muy importante y qué bueno que iniciaste aclarando que no es solamente un tema del líder, sino que de las personas en general. Y particularmente lo que ha sucedido con esto es que yo creo que durante mucho tiempo todavía estamos tratando de salir de ese tipo de pensamiento. Se enfocaba el liderazgo únicamente en resultados, en números, en las métricas que tenemos y no necesariamente en las personas. Precisamente y casualmente hoy estaba yo platicando con un grupo con el que estamos trabajando un programa de entrenamiento que les decía, la administración tiene que ver con la gestión de los recursos, pero el liderazgo tiene que ver con la gestión de las personas. Y esto es bastante más complejo, porque también suele pasar esto, y otra vez eso no aplica solamente al liderazgo, sino que a las personas en general. Crecimos profesionalmente bajo la idea que mostrar emociones era una señal de debilidad, que si yo como líder mostraba alguna emoción o evidenciaba alguna emoción, sobre todo de esas complejas que estás mencionando, como el enojo, el temor, la angustia, la preocupación, iba a ser una señal de debilidad. Y entonces fuimos orientados o se nos fue orientando mucho a resolver solamente problemas técnicos, operativos, administrativos, pero pocas veces se recibió esa formación e información para entender lo que ocurre dentro de nosotros mismos o dentro de los equipos, cómo gestionamos toda esa gama de emociones que se nos acumulan. Y entonces también pasa lo otro, ¿verdad? Que existe la falsa creencia que la salud emocional es un asunto personal, que debe quedarse fuera del trabajo. Esto no es parte del chance, como decimos aquí en Guatemala, eso no es parte del trabajo. Pero la realidad es que las personas no van a poder desligarse de las preocupaciones, de las angustias, de las alegrías que está experimentando, de los miedos, de las aspiraciones, de los sueños que puede tener y que de repente cuando llegue al trabajo exista un locker donde diga, aquí deje las cosas de la casa, ¿verdad? Aquí deje sus emociones guardadas y enfoque. No se puede hacer definitivamente eso. Entonces, creo que eso es parte de lo que ha provocado el que al día de hoy todavía estemos, creo que en la ruta, pero que todavía no estamos totalmente inmersos en el adecuado manejo de la salud emocional. Hoy vemos cada vez más organizaciones que están enfrentando rotación, desmotivación y desgaste, y ya no es necesariamente por un tema salarial, Cristian, sino que tiene que ver, ya digamos, obviamente el dinero es un factor importante, pero ha sucedido en las generaciones actuales que de alguna manera considero que tienen menos compromisos económicos que los que tenía, por ejemplo, mi generación, que nos casamos, que tuvimos hijos, que empezamos a adquirir el compromiso de bienes, materiales y todo el asunto. Eso infló mucho nuestra necesidad económica. Esta generación es una generación que todavía no está pensando en casarse, no está pensando en tener hijos, entonces muchos de ellos todavía viven con sus papás, entonces económicamente ellos pueden tomar muchas decisiones en función del dinero. Entonces, lo que está generando la rotación de personal no es que estoy buscando un trabajo donde me paguen más, estoy buscando un trabajo donde me sienta mejor. Entonces hay muchas veces que el problema no es la estrategia ni el proceso, es la calidad de las relaciones humanas que existen dentro del equipo. Y es lo que el liderazgo está perdiendo de vista, que estas generaciones, me estoy refiriendo al millennial y al centennial, sobre todo el centennial, que hoy ya podríamos decir que está ocupando. No he hecho una estadística, pero entre lo poco que yo he leído, yo me atrevería a decir que hoy el centennial está ocupando entre un 40 a un 45% de la fuerza laboral en las empresas en términos generales. Me atrevería a decir que un 35-40% lo está ocupando el millennial, y quiere decir que el X y el boomer están ocupando ese restante 15-10%. ¿Sí? Claro. Entonces la rotación de personal está generando precisamente estas generaciones que ya no toman decisiones por dinero, ¿sí? Sino que están tomando decisiones porque no me siento bien, no me siento a gusto, las relaciones no son las que yo necesito, el trato que estoy recibiendo no es el adecuado, y entonces eso es lo que está sucediendo. Entonces fuimos enseñados a los números, a las métricas, a los resultados, pero no fuimos enseñados a la gestión de las personas. Wow. Y al final creo que no nos damos cuenta que muchas veces la gestión de las personas, la gestión de las emociones, la relación que creamos con los colaboradores, muchas veces también van a tener una repercusión, por lo mismo que hablabas de las nuevas generaciones, van a tener una repercusión también en los números y en las métricas tarde o temprano. Así es. Entonces, muy importante, me encanta. Gracias, Juanfer, por eso. Es muy importante tener eso en cuenta. Pero creo que muchas
muchas empresas, muchos líderes, muchas personas se han ido dando cuenta de esto. Todavía falta, creo que como tú decías, estamos encaminados, pero sí falta una gran parte. Pero creo que el primer paso, muchos, tal vez la mayoría, o tal vez no, creo que depende del rubro, depende del círculo en el que nos movemos, va a ser más o menos ese porcentaje, pero muchos se han ido dando cuenta de eso. Y creo que ese es el primer paso de generar cierto cambio en nuestro enfoque de liderazgo. Entonces, si ya nos dimos cuenta, si yo como líder ya me di cuenta que necesito trabajar en esa salud emocional, en esa gestión de mis emociones, y yo digo, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Puede ser que algunos de nuestros oyentes piensen eso. ¿Con qué pasos aconsejarías tú, Juanfer, comenzar a hacer esto, a hacer esta labor? Ok, genial, genial, buenísimo. Y creo que al final de esto se trata. ¿Qué le podemos dejar a la gente para que de manera práctica lo pueda empezar a implementar? Yo te diría 3 cosas importantes. La primera, creo que tenemos que desarrollar más autoconciencia. Yo tengo una frase, yo digo, conocerse es la clave. En la medida en que yo me conozco, me pregunto con honestidad qué situaciones me sacan de balance, qué me frustra, qué emociones aparecen con más frecuencia en mi trabajo, qué reacciones por dentro me provoca ver a estas personas, al equipo, las situaciones. Entonces, ese estado de autoconciencia creo que es el primer paso, hacer esa pausa para conocerme a mí mismo. Porque hay un factor muy importante aquí, Cristian. Es difícil, no me gusta utilizar absolutos, pero me atrevería a decir que casi imposible gestionar algo que no reconocemos. O sea, es difícil que puedas gestionar algo si no lo conoces y si no haces la pausa de decir con honestidad, sí, a mí me saca de balance esto. Yo tengo un problema con esta situación. Yo no puedo reaccionar adecuadamente cuando pasa esto y entonces en el cuestionamiento de cómo lo puedo hacer de acá en adelante. Segundo paso que yo diría es el aprender a escuchar más, pero reconocer que desde el concepto global de comunicación, la escucha no tiene que ver con lo que entra por nuestros oídos. La escucha es toda la captura que hacemos con todos nuestros sentidos de los estímulos que están sucediendo a nuestro alrededor. La escucha tiene que ver con la observación, la escucha tiene que ver con lo que yo puedo sentir, palpar. Entonces, de repente es la parte de aprender a escuchar más a los demás, aprender a escucharnos a nosotros mismos. Muchas veces esas reacciones no están enviando información importante sobre estrés, cansancio, preocupaciones que no estamos atendiendo. O sea, el hecho de poder ver a alguien desanimado y yo poder decir, ok, hoy Cristian no tiene la misma mirada que tiene todos los días, pero tengo que estar atento y tengo que ser intencional a eso, ¿me explico? Hoy lo veo más contento. ¿Qué te está pasando, Cristian? Entonces, ese involucramiento tiene que ver con el nivel de escucha. Y eso me lleva al tercer paso, que es fortalecer la conexión con el equipo. Creo que tenemos que ser muy intencionales en poder dedicar tiempo a conocer a las personas, entender qué les motiva, qué les desanima, cuáles son sus aspiraciones, sus sueños. Cuando nosotros como líder comprendemos mejor a nuestra gente, también vamos a desarrollar una mayor y mejor empatía, que es una de las mejores herramientas que tenemos para gestionar las relaciones. Y por lo mismo vamos a poder mejorar nuestra calidad de relaciones, porque vamos a mejorar nuestras conexiones y eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. O sea, fíjate la importancia que tiene mejorar esa parte de conectarnos con nuestro equipo. Porque mira, al final la inteligencia emocional no comienza entendiendo a los demás, sino que la inteligencia emocional comienza entendiéndonos a nosotros mismos para poder relacionarnos mejor con los demás. Es lo que muchas veces se nos olvida. Nos dicen, es que la inteligencia emocional es que yo, Juanfer, aprenda a manejar las emociones de Cristian. No, inteligencia emocional empieza en Juanfer cuando Juanfer conoce sus emociones, se gestiona adecuadamente y eso me permite tener una mejor interacción desde las emociones con Cristian y lograr mejores resultados. Entonces, en resumen, Cristian, yo te diría desarrollar autoconciencia, aprender a escuchar más y que fortalezcamos la conexión con nuestros equipos de trabajo. Wow, excelente. Muchas gracias, Juanfer. Salimos retados con estos 3 pasos que ya las personas que nos escuchan y nos ven pueden ponerlos en práctica. Gracias, Juanfer, por tu participación hoy. Gracias por ese conocimiento, esa experiencia que nos has brindado y pues esperamos verte pronto nuevamente en Liderazgo en Construcción.
Pues yo igual, espero pronto una próxima invitación para poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Cristian. Saludos a todas las personas que están atentos a este podcast y les invito de mi lado a que puedan mantenerse en constante actualización con la información y con todo este buen contenido que Cristian está preparando para todos ustedes. Gracias, Juanfer. Hasta la próxima.